¿Qué puede concluir con respecto a las derivadas direccionales de la función f en el punto 0, 0? ¿Qué pueden concluir? Que sí existen. Claro, por lo tanto, va a existir siempre la derivada direccional en el 0, 0, siempre y cuando ese u sea vector unitario. ¿Sí? O sea que existe. Con u vector unitario. Van a existir todas las derivadas direccionales. Bien, apartado C. Pregunta. ¿Es la función f de xy diferenciable en 0, 0? ¿Es diferenciable? Es continua, sí. ¿Cómo dice el teorema, Celeste? Que es continua, sí, tiene que ser continua. En el punto es diferenciable. No, el teorema es al revés. F es diferenciable si F es diferenciable en un punto P sub 0, suponete Claro, que sea si x0 es y 0, diferenciable, implica entonces continuidad. es continua, exactamente. Si es diferenciable es continuo, Celeste. Nosotros decíamos en análisis 1, si la función es derivable en x0, la función es continua en x0. ¿Sí? Entonces, si es diferenciable es continua. Si no es continua, no es diferenciable. Y eso es lo que pasa acá. Esta función que nosotros tenemos no es una función continua en el origen. Miren, yo voy a usar el contrarrecíproco de este teorema. Yo voy a ver que la función no es continua, entonces no es diferenciable. La función yo la voy a volver a escribir. Nosotros teníamos x al cuadrado y sobre x a la cuarta más y al cuadrado. Bueno, acá xy distinto de 0, 0. ¿Qué otra cosa? Y acá valía 0 porque era una función en rama si el xy era igual al 0, 0. Bueno, entonces yo quiero probar de que la función no es continua en 0, 0. Entonces no va a ser diferenciable. Entonces, la primera condición no hay problema. F de 0, 0 es 0. Pero la segunda condición no se cumple. No existe el límite. ¿Por qué? Porque si yo considero, miren, si consideramos una trayectoria y igual a A por X cuadrado. Esa es una trayectoria que pasa por el punto 0, 0. Si yo voy a calcular el límite, esto me va a quedar f de xy, entonces acá nos va a quedar f de x a y x cuadrado. Entonces, reemplazando la función, esto nos queda x cuadrado por a por x cuadrado sobre, y acá nos va a quedar x a la cuarta más a x cuadrado al cuadrado. Entonces acá nos queda ax a la cuarta sobre x a la cuarta más a cuadrado x a la cuarta. Bueno, y eso lo vamos a trabajar en el límite. Entonces el límite nos va a quedar el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la f de xy. Esto no es otra cosa que el límite de x tendiendo a 0 de a x a la cuarta sobre x a la cuarta más a cuadrado x a la cuarta. Esto nos da 0 sobre 0. Para que se vaya la indeterminación, en el denominador saco factor común x a la cuarta. Entonces acá nos queda ax a la cuarta en el numerador y en el denominador nos queda 1 más a cuadrado. Simplifico y esto me queda a sobre 1 más a cuadrado. Entonces nosotros dijimos que si el límite existía, es finito y es único.
Y acá me está dando en función de A. De acuerdo al valor que tome A, va a ser el valor del límite. Y eso no es posible. Entonces aquí estamos probando de que no existe límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función f de xy. Entonces, si no existe límite, no se está cumpliendo la segunda condición de continuidad, por lo tanto f no es continua en el 0, 0. Y como la función no es continua en el origen, no es diferenciable. Luego, f no es diferenciable en el 0, 0. ¿Bien? ¿Alguna duda? Profesora, yo me he perdido. Ahí cuando determina el límite que le queda a sobre 1 más a al cuadrado, ¿por Sí. qué concluye que no existe límite? No entiendo. Porque eso vimos en el práctico número 2 del límite. ¿Cómo tenía que ser el límite, Guardo? Si el límite existe, es finito y es único. Entonces, acá el límite, el A es un número real. Entonces, si A vale, de acuerdo al valor que vos le des a A, va a ser el valor del límite. ¿Es único? Claro. No es único. No, claro. Claro, así es. No es único. Entonces, no cumple la segunda condición de continuidad, la función no es continua. Entonces, no es diferenciable. Sí. ¿Bien? Perfecto. Ahora, una pregunta que dice ahí, y yo les dejé escrita porque les iba a explicar. Dice, ¿qué puede concluir con respecto, qué puede concluir del apartado A y B respecto a la diferenciabilidad de la función? En el apartado A hemos visto que existían las derivadas parciales en el punto. En el apartado B hemos visto que existía la derivada direccional. ¿Puedo concluir algo sobre la diferenciabilidad? Todavía no. No, y si ya lo tengo demostrado. ¿Qué dice ahí? Mira. ¿Qué dice ahí? Profe, ¿qué era la diferenciabilidad? O sea, ¿cuál era la...? Déjenme un segundito, voy a abrir la puerta. Un segundo. Ahí está, dale. ¿Qué era la diferenciabilidad? Es algo parecido a la derivabilidad, parecido, pero con muchas más condiciones, chicos. Porque cuando ustedes vieron en funciones de una variable, o sea, en la diferenciabilidad uno está pidiendo más cosas. El profe les ha enunciado y les dijo, si la función es diferenciable... Que existen, dice, todas las derivadas direccionales. Claro, nosotros sabemos, si la función es diferenciable, van a existir todas las derivadas parciales de esa función, ¿no? Todas las derivadas parciales. Si es de dos variables, va a ser f de x y f de y. ¿Estamos? Y además, la función f va a ser continua. Acá le vamos a poner en el punto p sub 0. Va a ser continua en el punto p sub 0. Y además van a existir todas las derivadas direccionales de la función en ese punto p sub 0 según una dirección del vector unitario. Bueno, ahora fíjense, nosotros en este ejercicio, a nosotros nos da, sí se verifica de que existen las derivadas parciales en el punto p sub 0. Sí se verifica. La función, existe la derivada parcial, la derivada direccional de la función en el punto p sub 0, pero la función es continua. No es continuo, entonces no es diferenciable. Cuando uno le pide la diferenciabilidad, le pide muchas condiciones a la función. Es mucho más fuerte que hablar de derivabilidad. Entonces,
¿qué podemos concluir? Que a pesar de que pueden existir todas las derivadas parciales en el punto P sub 0, pueden existir todas las derivadas direccionales en el punto P sub 0, pero sin embargo, la función no es diferenciable. ¿Se entiende? O sea, el teorema va en este sentido, chicos, la flecha, así. Es diferenciable, existen las derivadas parciales, existen las derivadas direccionales, pero el hecho de que existan todas las derivadas parciales y existan todas las derivadas direccionales, eso no me dice de que la función sea diferenciable. ¿Estamos? Si es diferenciable, va a ocurrir todas estas cosas. Van a existir las derivadas parciales, va a ser continua y van a existir las derivadas direccionales. Pero al revés no, yo no puedo volver así. ¿Estamos? No puedo volver. Esa es una condición necesaria, son condiciones necesarias. Si la función es diferenciable, la función tiene que ser continua, tiene que existir todas las derivadas Profe, parciales. no es el teorema ese Profe, que dice, entonces, diferenciabilidad implica continuidad, pero ¿Sí? continuidad no No implica... implica diferenciabilidad, claro. Por eso es lo que les digo. Yo la flecha esta en realidad yo la tengo que tachar. Acá le voy a poner con rojo. No puedo volver. La flecha es en este sentido. Así dice el teorema. Sí, así es, Zárate. Si es diferenciable, es continuo. Y están ahí en la teoría, están. Son condiciones necesarias. ¿Sí? ¿Qué me querés preguntar, Silvana? Entonces tiene que cumplir las 3 condiciones para que sea diferenciable, sí o sí. No. 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 Puede, es como que es más fuerte la diferenciabilidad. Si es diferenciable, va a cumplir todas esas condiciones. Si una de ellas falla, que en este caso no era continua, no es diferenciable la función. Estoy usando el contrarrecíproco. Eso es de lógica. P implica Q, no Q implica no P. Esto es de lógica, chicos. P, esto vemos nosotros en matemáticas. Si la consigna P implica Q es diferenciable, es continuo. No Q implica no P. No continua, no es diferenciable. Eso es de lógica. Si es diferenciable, sí, diga. ¿Qué no es eso lo que dijo Silvana, digamos? ¿Qué es lo que dijo Silvana? De que si es diferenciable, se cumplen las 3 condiciones. En ese sentido va la flecha. Ah, Si es diferenciable, se va a cumplir todas esas condiciones. ¿Estamos? Van a existir las derivadas parciales, va a ser continua y van a existir las derivadas direccionales. Acá nosotros vemos en el ejemplo, en este ejercicio, de que existen las derivadas parciales en el 0, 0, que existen las derivadas direccionales. Pero sin embargo hemos probado de que la función no era diferenciable. ¿Por qué? Porque no era continua. La idea acá porque acá le está preguntando con respecto al apartado A y B. En el apartado A hemos calculado las derivadas parciales. En el apartado B hemos calculado las derivadas direccionales. Entonces, a pesar de que existen todas, la función no es diferenciable. ¿Sí? Pueden No es existir todas. diferenciable, pero sí derivable. No, no es derivable. Nosotros en funciones de varias variables no hablamos de derivabilidad, hablamos de diferenciabilidad. Derivabilidad es para función de una variable. Porque si no, yo hablo de derivadas parciales, no hablo de derivable. Uno es cuando habla de una variable independiente. Diferenciabilidad no es lo mismo que derivabilidad. ¿Estamos? Si es derivable, es continua. Si es diferenciable, es continua, existen las derivadas parciales, existen las derivadas direccionales. Es más fuerte la condición de diferenciabilidad, porque la función es una función de varias variables independientes. Entonces les pedimos más condiciones a la función. ¿Se entiende?
No es lo mismo trabajar en una variable que en varias variables. Bien, sí entiendo ahí. Perfecto. Bueno, esa es la conclusión, chicos, del apartado. ¿Qué puede concluir? Que a pesar de que existen las derivadas parciales, existe la derivada direccional, pero sin embargo la función no es diferencial. ¿Estamos? Bueno, vamos al ejercicio 8. En el ejercicio 8 dice, determine la diferencial total. En el ejercicio 8 van a usar simplemente la expresión, lo que se llama la expresión analítica, porque acá no les dan un punto de sub 0, nada. Entonces acá el apartado C dice W es igual a X por Y por Z sobre X más Y más Z. Bien, entonces tenemos que calcular la diferencial total de W. La diferencial total se la calcula con la derivada de W con respecto a X por DX, más la derivada de W con respecto a Y por DY, más la derivada de W con respecto a Z por DZ. DX, DY, DZ no los conocemos, o sea que va a quedar expresado. Esto es la expresión analítica de la diferencial total. Va a quedar expresado en función de esas tres variables. Bueno, calculemos para que después reemplacemos la derivada de W con respecto a X. ¿Cuánto es? Es un cociente. Claro, aplicamos regla del cociente. X más Y más Z, todo al cuadrado en el denominador. En el numerador, derivo el numerador. La derivada de X por Y por Z respecto de X, eso es YZ. Por el X más Y más Z sin derivar. Menos X por Y por Z sin derivar por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es 1. Entonces, aplicando propiedad distributiva, nos queda X por Y por Z en el numerador, más Y cuadrado Z, más Y Z cuadrado, menos X y Z, sobre X más Y más Z al cuadrado. Cancelo. Son parecidas las derivadas. La derivada de W, entonces, respecto de X, nos queda como resultado Y cuadrado Z más Y Z cuadrado. Y en el denominador nos va a quedar X más Y más Z al cuadrado. ¿Sí? Y esta la vamos a reemplazar ahí en la expresión analítica de la diferencial total. ¿Cómo piensan de que les va a quedar la derivada de W respecto de Y? ¿Hace falta que la calculemos? ¿O ya se dan cuenta más o menos de lo que nos va a quedar? ¿La calculo sí o no? Ustedes díganme. No. Sí, profe. Bueno, la calculo. La calculo. La derivada de W con respecto a Y, esto es también un cociente. Entonces, en el denominador ponemos X más Y más Z al cuadrado. Arriba, derivamos el numerador. Entonces, si derivamos X por Y por Z respecto de Y, nos queda XZ. Por el denominador sin derivar X más Y más Z, menos el numerador sin derivar X por Y por Z, por la derivada del denominador, que es 1. Entonces, esto aplicando de nuevo propiedad distributiva, esto nos da X cuadrado Z más XYZ más XZ cuadrado menos XYZ sobre X más Y más Z al cuadrado. Simplifico. ¿Ya se van dando cuenta de lo que queda?
La derivada entonces de W con respecto a I, fíjense, en el numerador me queda la suma de X cuadrado Z más X Z cuadrado, que son las otras dos variables. X más Y más Z al cuadrado, en el denominador. ¿Ya se han dado cuenta? Sí. Bien. En el otro queda X cuadrado por Y Sí. más... A ver, dame un minutito, ahí nos va a quedar. Si estamos derivando W respecto de Z, entonces, ¿qué nos queda celeste? X cuadrado, X cuadrado por Y y, claro, más X por Y por Y cuadrado. cuadrado. Y en el todos los denominadores son Lo iguales. mismo. Sí. ¿Ven? Y ahí fíjense, como estamos derivando respecto de Z, en el numerador es la suma de las variables faltantes. Una lineal y la otra cuadrática. Bueno, entonces, la diferencial total, la diferencial de W, esto es I cuadrado Z más Z más I Z cuadrado sobre X más Y más Z al cuadrado por diferencial de X. Lo dejan expresado así. Más X cuadrado Z más XZ cuadrado sobre X más Y más Z al cuadrado, diferencial de Y, más X cuadrado Y más XY cuadrado sobre X más Y más Z al cuadrado, diferencial de Z. Y ahí lo dejan expresar. Esa es la diferencial total de W. ¿Sí? Esta es la diferencial total. ¿Sí? Queda expresado porque no tienen un punto donde calcular. Bueno, vamos al ejercicio. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Vamos al ejercicio 9. Es una de las aplicaciones de la diferencial, digamos. La profe Adriana sí les debe haber explicado a los chicos de la 2Q1. El profe Marcelo no les ha dado un ejemplo de esto. Entonces, miren, dice en el ejercicio 9. En el ejercicio 9 nos piden, use la diferencial total para hallar el valor aproximado de ejercicio 9, apartado B. 1,03 al cuadrado sobre la raíz cúbica de 0,98. Ay, perdón, iba a poner el revés. 0,98, ya escribo ahí bien. 98 por la raíz cuarta de 1,05 al cubo. Así, y todo está bajo esa raíz cúbica, toda la expresión. Bueno, ¿qué hacemos ahí? A ver si dice que tenemos que calcular este valor aproximado usando la diferencial total. Que podemos llamarle, ¿cómo le llamé yo en el práctico? Le llamé DW. ¿Qué harían? Usando estos. ¿No tendríamos que transformar esa expresión en una función de tres variables Claro. independientes? Perfecto. Hay una relación, y eso le mostró el profesor en la teoría, y la profe también. El incremento total es muy próximo a la diferencial total. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que determinar, mirándola a la forma de la expresión, es una función. Entonces, yo digo, consideremos, llamemos
W igual a una función que depende de tres variables, X, Y y Z. ¿Quién es esta función? X cuadrado sobre la raíz cúbica de Y por la raíz cuarta de Z elevada al cubo. Y esto acomodándolo un poquito, porque me conviene a la hora de derivar, esto es lo mismo que tener X cuadrado sobre, distribuyo la raíz cúbica, entonces me va a quedar Y a la 1/3 por Z a la 3/4 y eso elevado a la 1/3, entonces me va a quedar Z elevada a la 1/4. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar es mucho más sencillo así que así. ¿Estamos? Bueno, vamos a considerar un punto P sub 0. El punto P sub 0 son los números, son los valores de X0, Y0, Z0, números enteros, ¿no? Próximos a estos números. Pero, Sí. en esa parte, ¿por qué 1/4, no 3/4? Porque esto te queda así, mira, esto te queda 3/4, ¿no es cierto? Z. Pero eso a su vez está elevado tienen una raíz cúbica. Ah, elevado Entonces, al tercio, sí. eso está elevado a la 1/3. Sí, ya lo vi ahí, ya, disculpe, perdón. Claro, porque tienen, no está bien, tienen la raíz cúbica todo en el denominador. ¿Estamos? Entonces la reescribo de una manera que me convenga a la hora de derivar. Bueno, vamos a tomar un punto P sub 0. Esos números son números enteros, chicos. ¿Qué número entero próximo al 1,03? ¿Quién sería? El número entero más próximo al 1,03. 1. 1. 1. ¿Cuál es el número entero más próximo al 0,98? 1 también. 1. 1 también, perfecto. ¿Y cuál es el número próximo entero al 1,05? 1. 1. Toman el punto P sub 1. El punto P sub 1 es ya solo esos valores. Van a ser el 1,03 y ya les explico qué es eso. 0,98 y 1,05. El punto P sub 1, cada una de esas coordenadas, en realidad, esto dijimos que era X0, que esto era Y sub 0 y que esto es Z0. Esto es X0 más un incremento. Esto es Y sub 0 más un incremento. Y esto es Z0 más un incremento. Entonces, ¿cuánto vale el delta de X? ¿Cuánto vale el delta de Y? ¿Y cuánto vale el delta de Z? La diferencia entre X0 Claro, ¿cuánto sería? 0,3. sería 0,3. 0,03, ¿no sería así? Sí. ¿El otro? Sí. 0,2. 0,28. ¿Pero es positivo o 0,0. negativo? Ah, bien. Menos Negativo. negativo 0,02. Y el otro sería 0,05. 5. Bien, entonces ustedes en realidad, lo que yo les digo es que el incremento, porque ya vamos a ver, ustedes acá, fíjense, acá lo que están calculando, chicos, esto no es otra cosa que el valor de la función esa en el punto P sub 1. Eso es lo que estamos calculando. Bueno, ya les explico. Miren, yo les dije que hay una relación entre el incremento y la diferencial total. La diferencial total, delta de W, es igual a al diferencial total. ¿Sí? Son muy próximos esos valores. ¿Cómo se calcula la diferencial total? Esto va a ser F de... La derivada de cada una por el delta. El incremento total. El incremento total es F de X0 más delta de X, Y sub 0 más delta de Y, Z0 más delta de Z, menos
f de x0, y sub 0, z0. Y eso es igual a la diferencial total. Pero entonces, f de x0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, z0 más delta de z, no es otra cosa que el valor, esto que está restando, va a pasar como sumando. Entonces va a ser f de x0, y0, z0, más la diferencial total. O sea que esta expresión que hay que calcular, porque ahí ustedes reemplazan el f de x0 más delta de x, esto es f de p sub 1, que era 1,03, 0,98, 1,05, esto no es otra cosa que el valor de la función en el punto 1, 1, 1, más la diferencial total. ¿Me van siguiendo? Y esto que tienen acá, no es otra cosa que el 1,03 elevado al cuadrado sobre la raíz cúbica del 0,98 por la raíz cuarta del 1,05 al cubo. Eso es lo que tienen ahí, chicos, el f del p sub 1. Y eso va a ser igual. ¿Cuánto vale el valor de la función en el punto 1, 1, 1? ¿Cuánto va a ser? Fíjense en cuánto nos quedaba la función. A ver, vuelvo a la función. 1. 1 va a ser, perfecto, es 1. Y entonces, ¿qué nos está faltando calcular? El diferencial de W. Claro, la diferencial total. Entonces, calcular ese valor, fíjense en ese valor, es el valor de la función en el punto más la diferencial total. Entonces, ahora nuestro trabajo es encontrar la diferencial total. Y eso es todo. ¿Se entendió? Bueno, voy a calcularlo, ¿no? Sí lo voy a calcular. Pero este ejercicio, ¿cuál es el trabajo? La miro a la expresión. Tengo que determinar cuál es la función, cuál es el punto P sub 0 y cuál es el punto P sub 1. De ahí del punto P sub 1 le salen los incrementos. Ustedes pueden determinar los incrementos. Y de ahí arrancan de esta relación del incremento total, que es igual a la diferencial total. Arrancan de esa relación. Y a eso es lo que llegamos, que es el valor de la función más la diferencial total. Bueno, la diferencial total de W, esto no es otra cosa que, W le habíamos llamado a F, ¿no? Va a ser F, la derivada parcial de F respecto de X en el punto P sub 0 por dx más F respecto de Y en el punto P sub 0 por dY más F respecto de Z en el punto P sub 0 por dz. Bueno, yo como la necesito derivar, acá la voy a volver a copiar a la función. El f de x y z era x al cuadrado sobre, dijimos, acomodándola, era y a la 1/3 por z a la 1/4. Así era, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de x, chicos? ¿Cuánto vale? 2x Vale sobre 2x por y a la tercia por z a la 1/4. Claro, eso no cambia, ¿no es cierto? Eso no cambia porque el denominador es constante. Entonces, ¿cuánto vale f de x en p sub 0? El p sub 0 era 1, 1, 1. ¿Cuánto vale? 2. 2, muy bien. Vamos a derivar f respecto de y. F respecto de y. Eso a la hora de derivar,
respecto de y, esto quizás les convenga escribirlo así. X al cuadrado por y a la menos un tercio. A la hora para derivarlo, ¿no? Cuando quieren derivar respecto de y. Entonces, ¿cuánto les va a quedar? Menos un tercio Sí. por X Por- cuadrado sobre z a la un cuarto, porque eso es constante, y el y por y a la cuánto. No escucho nada más que una descarga ahí, no sé. Si era menos 4/3, no. Sí, menos 4/3, porque ustedes acuerdan que cuando derivan, restan. Entonces, acomodando la expresión, chicos, esto les queda menos un tercio por x cuadrado sobre, fíjense, sobre y, acá corrijo, sobre y a la 4/3, para que me quede con exponente positivo, por z a la un cuarto. Luego, a esa derivada parcial hay que particularizarla en el punto 1, 1, 1. ¿Cuánto nos da? X, Y, Z, todos valen 1. ¿Cuánto nos da? Menos un tercio. menos un tercio. Menos un tercio. tercio. Perfecto. Bueno, nos falta la derivada de F respecto de Z. Cuando vayan a derivar, acá si vamos a derivar respecto de Z, a la función me convendría escribirla así. X cuadrado sobre y a la un tercio por Z a la menos un cuarto. Si la van a derivar respecto de Z. Sí. Bueno, ahora dígame, lo escucho. Menos un cuarto por x cuadrado en el numerador sobre Y a la un tercio, sí. sí. Por Y a un Z. tercio 5, por menos 5 cuartos. 5 cuartos. Perfecto, a la menos 5 cuartos. Entonces, acomodando la expresión, les queda menos un cuarto por x cuadrado sobre y a la un tercio por z a la 5 cuartos. Así lo dejan con exponente positivo. Luego, particularizan esa derivada parcial en el punto 1, 1, 1. Y eso le va a dar menos un cuarto. Bueno, entonces acá, la diferencial total nos va a quedar igual a 2, que es el valor de la derivada parcial de f respecto de x. Como x, y y z son variables independientes, entonces el de x coincide con el delta de x. El de y coincide con el delta de y. Y el de z coincide con el delta de z. Esto, si no me equivoco, era 0,03, este era menos 0,02 y este era 0,05. Y esos valores son los que vamos a reemplazar. Entonces va a ser ¿Profe? 2 por... Sí, ¿Por qué se da esa igualdad? porque son variables independientes, x, y z. Entonces las bueno, consideramos gracias. igual, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, acá sería más la derivada parcial de f respecto de y, que en este caso nos va a quedar más menos un tercio por di, que es menos 0,02, más la derivada parcial de f respecto de z, que es menos un cuarto, por 0,05. Y bueno, y ahí necesito ayuda de la calculadora, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Esto, Profe, ¿no era 0,3? no era Cero por eso, 0,03. ¿No era un 0 detrás de la coma? Fíjense. Sí, está bien. Sí. Ah, bien, está bien. Bueno, con la calculadora, chicos, ¿cuánto les da? $0,054. No sé si me equivoqué.
Sí. ¿Así? Sí, se da así. Perfecto. Entonces, el valor de la función, que era, volviendo arriba, esto era 1,03 al cuadrado sobre la raíz cúbica de I, que era 0,98, por la raíz cuarta de Z al cubo. Ya, pero el Z era, perdón, el Z era 1,05. Al cubo. Ahí vos eso bien. Ahí escribo bien, es al cubo. Esto era el valor de la función en el punto más la diferencial. Y esto era el valor de la función en el punto, ya lo hemos calculado y me dijeron es 1. Entonces esto nos queda 1 más la diferencial total. Y entonces este valor es 1,05416. Bueno, ¿tienen calculadora a mano? Sí, que calculemos los otros para decir la igualdad. Claro, yo lo que quiero que ahora es que ustedes con la calculadora, calculen, pongan en la calculadora esto. A mí me da 1,05519783. Bien, o sea, con la calculadora, el valor de la función en el punto P sub 1, eso nos da, a mí me da así 1,055 y sigue un poquito más. Sí, así. Perfecto, ¿ven? O sea que re bien calculando con diferenciales, chicos, podemos calcular con diferenciales. ¿Para qué vamos a usar la calculadora? ¿O no? ¿No les parece? Claro, eso es lo que hace. ¿Cuál era esta? Escúcheme, eso es lo que hace la computadora, chicos, lo que hace la calculadora, usa diferenciales. Sí, decime, pregunte. Eso era el fin del ejercicio, claro. Eso. Ah, es como valor aproximado de análisis 1. Algo así. Sí, eso iba a decir lo mismo. Es eso. No, dejaron. Pero para eso, entonces, ven que no les hace falta la calculadora. Más que si se complica el producto, una cosa así, pero nada más. Bueno, sigamos. Ejercicio 14. ¿Alguna duda? Ejercicio 14. El ángulo de elevación del extremo de una torre está calculado en 30 grados. ¿Cuál era el ángulo de elevación? A ustedes les estoy preguntando, ¿no? Yo sí lo sé. Con un error posible de 0,5 grados. Y la distancia a la base es de 100 metros, con un error posible en la medida de 0,1 metro. Calcular el error posible de la medida de la altura de la torre. Bueno, ¿qué hacemos, chicos? Tenemos que dibujar el triángulo. Ahí ustedes tienen un triángulo rectángulo. El ángulo de elevación es desde la horizontal. Entonces, acá tienen el triángulo. Y ese es el ángulo de elevación, que lo vamos a llamar alfa. Bueno, y esta es la base del triángulo y esa es la altura. ¿De acuerdo al ángulo de elevación? Del ingreso. Alfa es igual a 30 grados. Eso nos dan como dato. Y el error es de 0,5 grados. Y ya de ahí les voy a hacer una aclaración. La base
es igual a 100 metros con un error de 0,1 metro. Lo que nos piden es que encontremos la medida del error posible en la medida de la altura. ¿Sí? O sea que a nosotros nos piden el DH. Eso es lo que nos están pidiendo. Eso, esto es lo que sería el error absoluto. Si nosotros dividimos ese valor en H, en el valor verdadero, vamos a obtener el error relativo. Y el porcentual multiplicándolo por el 100%. A mí lo que me interesa es cómo determinar la diferencial de H. ¿Cómo se hace? Hay que formar una función, hay que formar las funciones con las otras variables. Claro, las otras son las... Sí, ¿y qué función podría ser, por ejemplo? ¿Qué función le parece a usted? Sí, las trigonométricas. Las claro. trigonométricas, las relaciones. Claro, yo por ejemplo digo, bueno, voy a usar tangente. Tangente de alfa. Tangente de alfa es opuesto sobre el adyacente. Entonces, la altura me queda la base por la tangente de alfa. Y entonces, de esa manera, ustedes logran tener a la altura definida en términos de la base y del ángulo alfa. Es una función de dos variables, de la base y del ángulo. ¿Ven? Entonces, la diferencial total, que ese va a ser el error absoluto, eso va a ser igual a la derivada de H respecto de B por el de B, más la derivada de H respecto de alfa por de alfa. Acá, cuando ustedes tienen ángulos, tienen que tener cuidado con los errores. ¿Por qué? Porque acá el error está en el sistema sexagesimal. Claro, y esto es una cantidad, no es un número. Entonces a esto hay que pasarlo a radianes. Sí o sí, sí o sí. Entonces hacen una reglita de 3 simples. 180 grados es equivalente a pi. Hacen una reglita de 3 simples para pasarlo. ¿Estamos? 0,5 grados X. Y ahí me va a decir cuánto le da X. Sí o sí tiene que estar en radianes, chicos. El error. ¿Cuánto les da? Me da 8,72 por 10 elevado a menos 3. 8,72 por 10 a la menos 3. Bueno, yo lo voy a poner así. 1 sobre 360. 0,3. 8, perdón. Ahí. 8. Ahí. Ahí después de 8. Ya lo corrí. 8. 0, lo voy a truncar ahí. 0,008. Es lo mismo que tener 8 por 10 a la menos 3. ¿Estamos? Sí. Así me dio a mí. Perfecto. Eso entonces ustedes acuérdense, si están con ángulos, el error tiene que estar en radianes. El error. Bueno, entonces volvamos al cálculo. Acá, ¿cuánto vale la derivada de H respecto de B? Si esta es la función. Esta es la tangente del ángulo. Claro, esto va a ser igual a tangente de alfa. Bien. ¿Y cuánto vale? Acá vamos a poner por dB. Ya vamos a particularizar. Más, ¿cuánto vale la derivada de H respecto de alfa? B. No. Es secante cuadrado. Sí, de alfa. Por de alfa. De alfa. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es particularizar en el punto, que en este caso el punto P sub 0 es 30 grados 100.
30 grados es el valor del alfa, ¿no? O lo mismo que ustedes lo pongan pi sobre 6, siempre. El valor del alfa y del beta. Bueno, entonces reemplazando para que obtengamos el valor de h, esto va a ser tangente de 30 o de pi sobre 6. ¿Por qué? Porque ustedes cuando calculen en la calculadora, esto ya nos arroja como resultado un número real por dB, que esto era 0,1 metro, más b, que era 100, por la secante al cuadrado de 30 grados, que es lo mismo que pongan pi sobre 6, y ya tienen que tener en cuenta en qué sistema está la calculadora, por el de alfa, y esto era 0,008. ¿Sí? Entonces ahora ustedes con la ayuda de la calculadora me dictan cuánto da DH. Estoy esperando, ¿no? Profe, ¿puede ser que me dé 0,1794? No, ¿a los demás? A ver, vuelvo a corregir. Tangente 4,54. de 30. A mí me da raíz de 3 sobre 30. Sobre 3. Esto es por 0,1. Más 100. Y la secante de 30 grados, la secante, es 2 sobre raíz de 3. Pero como está elevado al cuadrado, esto va a ser 100 por 4 sobre 4 tercios. Salí, Ciro, por favor. Entonces, esto nos queda raíz de 3 sobre 3 por 0,1 más 400 sobre 3. Eso es lo que me da. Pero yo quiero que hagan con la calculadora a ver cuánto les da. Eso, de acuerdo a mi cálculo, a menos que yo me haya equivocado. A mí me da 1,22 más o menos. Sí, esto. 1,2. Sí, está bien, ¿ves? Eso, chicos, es lo que sería el error absoluto. Eso también es conocido como el máximo error que se puede llegar a cometer. Pero también podemos calcular el error relativo. ¿Cómo sería el error relativo, ya que estamos? De H sobre H. Bien, ¿y de dónde van a sacar? ¿De dónde van a sacar el H? Ya escribo mejor acá. Esto va a ser DH sobre H. Claro, el H, ustedes lo van a sacar de la función. Esto ya es 1,124. Y el H, nosotros habíamos dicho que era B por la tangente de alfa. Pero B era 100 por la tangente de 30. Esto es 100 por la raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Entonces esto va a quedar dividido en 100 por raíz de 3 sobre 3. Esto sería el error relativo. ¿Cuánto les da? Calculadora. Puede ser 57.73. 57,7. Me parece grande. Los demás. Todo el cociente, ¿no? 0,019. Sí, era muy grande el número que me estaban dictando. 0,194, ¿puede ser? Sí. Bien.
Y entonces, el error A mí me da otro relativo, valor. ¿cuál es el valor que te ha dado? Dice 0,01124. 1120. 0,19. Bueno, ahí lo voy a truncar en 0,19. Ahí, fíjense, controlen bien el cálculo, ¿no? Lo deja ahí con ese valor. Controlen, por ahí puede ser de acuerdo a la cantidad de cifras decimales, pero tiene que ser un valor próximo a esto, chicos. Bueno, y el porcentual, ¿qué vamos a hacer? Al DH sobre H, al relativo, lo multiplican por el 100%. Y entonces eso me da 1,9%. Sí. ¿Sí? Entonces ahí tienen el absoluto, el relativo y el porcentual. El relativo porcentual. Son los tres tipos de errores que podemos llegar a tener. Que ahí el profe les ha explicado que si ustedes hacen esto para, digamos, para una aplicación matemática está bien el 1,9%, pero si hacen, digamos, para una estructura, no, uno redondea, dice es un 2%, con una cifra significativa nada más. Eso les ha explicado el profe ahí en la teoría. Sí. Bien, vamos al ejercicio 27. ¿Puedo ver la pantalla, chicos? Sí. Los demás. ¿Copiaron? Sí, profe. Bueno, en el ejercicio 27, la densidad relativa de un objeto está dada por la fórmula. Acá yo le puse una D mayúscula porque la verdad que la D minúscula me molestaba. Entonces le puse D mayúscula igual a sobre A menos W. Donde dice que A es el peso del objeto en el aire. Y W es el peso del objeto, pero en el agua. Si A es igual a 20 newton y con un error posible, o sea que me están dando dA, es igual a 0,01 newton. Y el peso de W es igual a 12 newton con un error posible de, entonces me dan dW de 0,02 newton. Calcule el error máximo en forma aproximada en la densidad relativa a partir de estas mediciones y el error relativo. O sea que lo que hay que calcular es el error máximo, que es el error absoluto, y el error relativo. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces para calcular el error máximo tenemos que calcular la diferencial de D. Por eso le puse D mayúscula. Y eso va a ser la derivada de D respecto de A por diferencial de A, más la derivada de D respecto de W por la diferencial de W. ¿Cuánto vale la derivada de D respecto de A? Acá la podemos hacer. La derivada de D, sí, es un cociente. ¿Cuánto le va a quedar? A menos W al cuadrado, ¿no es cierto? En el denominador. Y entonces arriba, si derivamos A, es 1. Por el A menos W sin derivar. Menos el A sin derivar por la derivada del denominador, que es 1. Entonces simplifico, esto me queda menos W sobre A menos W al cuadrado. ¿Han entendido? Sí. Sí, profe. Bien, pero no, esa derivada, por supuesto, que tiene que estar particularizada en el punto de coordenadas 20 para A, 12 para W. Entonces reemplazan y acá nos queda menos 12, que es el valor de W, sobre 20 menos 12, 8 al cuadrado.
Y eso es 64. Y entonces esto me da, simplificándolo, me da menos 3 sobre 16. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Bien, nos falta calcular ese valor, el que vamos a poner acá. Menos 3 sobre 16. Por la diferencial de A, que era 0,01. Más. Nos está faltando calcular la derivada de D respecto de W. Y luego lo vamos a particularizar en el punto. Los escucho. ¿Cuánto nos da? Menos A sobre A menos W al cuadrado. Ajá. Por la derivada del argumento. ¿Y cuánto vale la derivada del argumento? Vale. Es 1. No, porque están derivando respecto de W. 0. No. 2 ¿Cuánto por vale la W. ¿Cuánto? 2 por W. No, esto es lo que ustedes derivan. De acá Menos están 1. Eso, esto es lo que ustedes están derivando. Entonces, acá falta por menos 1, porque es por la derivada del argumento. Y ustedes tienen A menos W, la derivada de A es 0. Y la derivada de menos W es menos 1. Entonces me queda 0 menos 1 Cualquier menos 1. función veía yo. Claro, entonces aquí les queda positivo A sobre A menos W al cuadrado. Bien, entonces particularizando en el punto 2012, esto nos da como resultado A valía 20 y A menos W dijimos que era 8 elevado al cuadrado. Simplificando, esto nos queda 5 sobre 16. Entonces acá queda 5 sobre 16 por la diferencial de W, que es 0,02. Bueno, ¿esto cuánto les da? Calculador. Pero bien, ¿no? Bien calculado. Cuatro, 3, 5. 4, 3, 7, 5. Por 10 Bueno. menos 3. Por ahí lo acotemos, ¿les parece? Le pongamos ahí un 4, porque te da 3. Le podemos poner un 4, ¿puede ser? Sí. Podemos truncar. ¿Así les ha dado a los demás? Sí. Bien, esto no se olviden que es el error absoluto. Este es el error máximo que podemos llegar a cometer. Bueno, y ahora calculamos el relativo. Para calcular el error relativo va a ser el absoluto sobre el valor verdadero. ¿Y de dónde sacamos ese valor D? El valor de D, De la función. claro, hay que particularizarla en el punto 2012. Y por la forma de la función era A 20 sobre 8. ¿No es así? Entonces esto me da 5 medios. Sí. Entonces esto nos ¿Profe? Sí, diga. A mí ahí arriba me da 0,014. A la mayoría. A mí me dio 0,03. 0,0044. A mí me dio 0,0044 el máximo. Está bien este, profe. Sí, fíjense ahí cómo ponen ahí, ¿no? En la calculadora, ¿no? Han puesto menos A mí me da bien.
Menos 3,3 sobre 16 por 0,01 más 5 sobre 16 por 0,02. Ojo con los signos, ¿no? Fíjense en Sí, ahí. profe. Yo hasta lo puse entre paréntesis. Sí, bueno, si vos, ahí ustedes en el práctico, capaz que no sé por qué te da, es mucha la diferencia, porque vos me decís 0,013. 0,0147. A la mierda. 1,4. Es mucho la Amiga, diferencia. Sí, 4,375 por 10 a la menos claro, 3. es mucho la diferencia, no sé. Pero vos, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que cuando ustedes vayan a rendir, vos vas a poner ese valor y va a ser en base a tu cálculo. Pero no, me parece raro porque es mucha la diferencia. O algo estás haciendo mal en la operación, es muy probable. Porque no puede ser que alguno, o sea, porque todos fíjense en que les da dentro de este valor, del 0,044. ¿Estamos? Si ustedes cuando lo resuelvan, lo van a resolver en base a su cálculo. Entonces, por ahí va a diferir un poco con el que tenga el resultado del compañero. Bueno, ¿cuánto les da el relativo? 1,76 por 10 a la menos 3. Entonces, esto es lo mismo que poner 0,00176. Es lo mismo como dice el compañero, 1,76 por 10 a la menos 3. Es muy chiquitito. Es el error relativo. Y si lo multiplicamos para sacar el porcentual por 100%, eso nos va a dar de 1,7, de un 1%, 1,7%, ¿no? Si lo multiplican por 100. Bien. Bueno, y nos queda un último ejercicio del práctico. Hay una parte que tienen ejercicios adicionales. De los ejercicios adicionales, la profe nos dijo de que resolvamos alguno del ejercicio 2. Yo les seleccioné el 2, apartado B. Profe, da Esto es de los- 0,17. ¿Cómo dice el compañero? Da 0,17%. O 0,18. Claro, sí, 0,18, sí, el relativo porcentual. Sí, así es. Bien, dentro de los adicionales tenemos que resolver el ejercicio 2, apartado B. Dice que, dada la función z igual a u cuadrado más b cuadrado, donde u es igual a x más y b es igual a x menos y. Apartado A. No, apartado 1 dice. Calcule la diferencial total de z respecto de u y b. Ahí borro, corrijo. La diferencial de z respecto de u y b. Bueno, a ver, ¿quién me dicta? Este es para que apliquemos, en realidad después vamos a ver, es el teorema de la invariancia. Sí, dígame. La derivada de u por ¿Respecto de delta. quién? Sí, ¿respecto de quién? No es de Respecto u. de x, de z. Vamos de nuevo. Ustedes están calculando la diferencial total de z respecto de u y b. Entonces eso va a ser la derivada de z respecto de u por diferencial de u, más la derivada de z respecto de b por diferencial de b. Ahí está. Bien, ¿cómo se calcula la derivada de z respecto de u? Eso va a ser 2u por diferencial de u, más la derivada de z respecto de b, que es 2b, por diferencial de b. Bueno, ahora, yo les pregunto, ¿quién es la diferencial de u?
La que está en diferencial términos de X. U es la... Sí. Y La Z. derivada de U respecto de X por dx, ¿no es así? Más la derivada de U respecto de Y por DY. Entonces, esto reemplazando, la derivada de U respecto de X es 1 por dx, o sea que me va a quedar dx. La derivada de U respecto de Y es 1 por DY, me va a quedar DY. O sea que du es igual a dx más dy. Entonces acá reemplazamos y esto nos queda 2u por dx más dy más 2b. Y veamos, ¿quién es el db? El diferencial de b es la derivada de b respecto de x por dx más la derivada de b respecto de y por dy. Bueno, entonces la derivada de b respecto de x es 1 por dx es dx. La derivada de b, me paro acá en b y derivo respecto de y, es menos 1. Entonces acá nos va a quedar menos dy. Entonces reemplazando, esto es dx menos dy. ¿Sí? Esto es la derivada de la diferencial total de z respecto de v. ¿Sí? Ahí si quieren lo pueden trabajar un poquito más aplicando propiedad distributiva y asociando los de x y los de y, reagrupando de manera conveniente. Entonces, acá, si ustedes se fijan, les va a quedar 2u de x más 2u de y más 2b de x menos 2b por dy. Sacan factor común de x y nos queda 2u más 2b por dx más 2u menos 2b por dy. Y esa es la diferencial de z respecto de v. Queda expresado, chicos, ¿no? Queda expresado así, bueno, queda expresado de esa manera. Ahora nos piden en el apartado 2 que calculemos la diferencial de z, pero respecto de x y. ¿Cómo sería? Esto va a ser la derivada de z respecto de x por dx más la derivada de z respecto de y por dy. Acá, para obtener la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y, vamos a tener que hacer regla de la cadena, porque si ustedes, voy a escribir un poquito para que vean. Miren, z, acá lo voy a escribir el diagrama. Z está definido en términos de u y de b, pero cada uno de ellos está definido en términos de x y. ¿No es así? Entonces, para obtener la derivada de z respecto de x, hay que aplicar regla de la cadena. Entonces, acá, cuando aplicamos la regla de la cadena, esto nos va a quedar igual. La derivada de z respecto de x de esta variable independiente es la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de x, más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de x. Todo esto por dx. Más la derivada de z respecto de y. Entonces ahora de nuevo regla de la cadena. La derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de y. Más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de y. Por dy. Todo aplicando regla de la cadena. La derivada de z respecto de u, para que vayamos reemplazando, ya lo hemos calculado. ¿Cuánto nos daba? La derivada de 2u. La derivada de u respecto de x, ¿cuánto nos daba?
1. 1. Entonces acá nos queda 2u más. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de b? 2b. 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 ¿Cuánto vale la derivada de b respecto de x? 1. Por dx. Bien. Más. ¿Cuánto vale ahora la derivada de z respecto de u? Me dijeron 2u. La derivada de u respecto de y es 1. Más. La derivada de z respecto de b es 2b. Y la derivada de z respecto de y es menos 1. Por dy. Y eso es la derivada de z, la diferencial total de z respecto de x. ¿Estamos? Bueno, eso es el apartado 1 y 2. Y en el apartado 3, dice que mostremos que la diferencial total de z respecto de v es igual a la diferencial total de z respecto de x. ¿Y es igual o no es igual? Miren, ahí tienen las expresiones. ¿Hay que hacer algo? No, nada, son iguales. Son iguales, ya está demostrado, porque fíjense en acá solamente cambiaría el signo aplicando regla del producto, regla de los signos, más por menos, acá me quedaría un signo menos. 2u menos b. Menos 2b. Y me queda exactamente, son iguales las expresiones. Esta es igual a esta. Porque ahí, en realidad, uno está aplicando el teorema de la invarianza. Calcular la diferencial total respecto de las variables intermedias es lo mismo que calcular la diferencial total respecto de las variables independientes. Eso es lo mismo. ¿Estamos? Bien. Bueno, eso es todo el práctico, chicos. Justito en las 2 horas. Bueno, escúchenme, chicos. Nos tomamos estas 2 semanas de vacaciones. En la semana del 27 de julio, ese miércoles, vamos a retomar las clases de consulta. Entonces, ustedes durante estas 2 semanas sigan estudiando y en esa semana nos conectamos para que me hagan consulta. Entonces, estas 2 semanas descansamos, ¿sí? Y bueno, sí, yo voy a descansar. Bueno, sí me voy a fijar, voy a terminar de ver las tareas para ver quiénes son los que habían presentado. Bueno, está bien, una semana por lo menos, y entonces en la segunda semana se pone a trabajar para que tenga las dudas para la consulta. Y en la semana esa del 27, ahí ya les podría subir la segunda tarea, que es todo relacionado con derivadas. Yo les voy a avisar en el grupo de WhatsApp para que hagan la tarea. ¿Sí? Y bueno, y vemos qué pasa, a ver si podemos llegar a volver a que en agosto tomemos los parciales.